Por un momento, olvídate de todo lo que te han contado sobre envejecer. No pienses en arrugas, ni en canas, ni en decir eso de cosas de la edad. Piensa en algo mucho más pequeño, en algo que no puedes ver, pero que sin embargo va a determinar cómo de rápido envejecerás por dentro. En 2009, una científica llamada Elizabeth Blackburn ganó el premio Nobel por descubrir un mecanismo que literalmente es capaz de ralentizar o acelerar tu envejecimiento celular. No te estoy hablando de una crema, ni tampoco de una pastilla. Te estoy hablando de algo que está escondido al final de tu ADN. Y el hallazgo fue tan profundo que sacudió toda la biología, porque demostró que el envejecimiento no es una carretera de una sola dirección. Es un proceso dinámico en el que puedes influir. Y lo más desconcertante de todo es que ese mecanismo está profundamente conectado con algo que nadie habría imaginado: tu salud mental. Y ahora, después de esta información, vamos a darnos una rápida vuelta por el mundo. Mientras los laboratorios buscan el secreto de la eterna juventud, hay poblaciones enteras repartidas por el mundo, Cerdeña, Okinawa, Nicoya, en fin, varias más, que viven más y mejor y no saben nada de investigaciones científicas, de biología, de neurología o de premios Nobel. Muchos en estos lugares viven más de 100 años, rodeados de su familia, con una gran claridad mental y con alegría. Y la pregunta entonces es inevitable: ¿qué saben ellos que nosotros no sabemos? Y lo que descubrió la ciencia es que, sin querer, estas personas están protegiendo un mecanismo biológico que tenemos todos, pero que muy pocos de nosotros sabemos que lo tenemos y mucho menos lo cuidamos. Ese mecanismo es el reloj que marca la velocidad a la que envejeces. Para entenderlo, te voy a poner un ejemplo. Imagínate las puntas, o recuerda las puntas de plástico de los cordones de tus zapatos. Y piensa una cosa: si esas puntas al final de los cordones desaparecen, el cordón se deshilacha. Pues bien, con tus células pasa exactamente lo mismo. Al final de cada cromosoma hay un pequeño capuchón de protección, y ese capuchón de protección se llama telómero. Su misión es muy sencilla: proteger tu ADN. Y hacerlo cada vez que la célula se divide. Y ten en cuenta que dividirse es una de las funciones fundamentales que tiene una célula, y además que lo haga es esencial para la vida y para la supervivencia del organismo. Pero esa protección para el ADN, o sea, el telómero, cada vez que la célula se divide se acorta un poquito. Al principio no pasa nada, porque los telómeros son largos, pero llega un momento, después de decenas de divisiones, en el que ese capuchón se queda tan desgastado que la célula activa una especie de alarma interna. Y esa alarma dice: no puedo seguir dividiéndome, me retiro. Y a eso se le llama la senescencia.
Esto es el envejecimiento celular en directo. Pues bien, durante años creímos que este proceso era inevitable. Nacer, dividirse, acortarse, retirarse y fin. Hasta que llegó Blackburn y descubrió que esa no es la historia completa. Descubrió que hay una enzima silenciosa y discreta que estaba casi olvidada, pero que tiene un poder extraordinario. Esa enzima se llama telomerasa. Telomerasa. Y su función es tan asombrosa que puede parecer ciencia ficción. Repara y alarga los telómeros. Es decir, que si el telómero es la punta del cordón, la telomerasa es el artesano que la reconstruye. Y este descubrimiento fue revolucionario. Demostraba que el envejecimiento no es solo desgaste, que es un equilibrio entre desgaste y reparación. Y de los resultados de esta investigación, evidentemente surgió una pregunta que seguramente te surgirá a ti también. Si todos tenemos telomerasa, ¿por qué envejecemos? La respuesta fue desconcertante. En la mayoría de las células humanas, la telomerasa está casi apagada. Solo se activa en situaciones muy concretas. Y este es un sistema de seguridad para evitar que las células se dividan sin control. Una parte de eso es el cáncer. Sorprendente. Pero aún más sorprendente fue lo que llegó después. Los estudios de Blackburn y también de la psicóloga Elisa Epel revelaron algo inesperado. El factor, atención, el factor que más acelera el acortamiento de los telómeros no es el tiempo que pasen los años, es el estrés. Pero no el estrés puntual de un momento, el estrés crónico. Es decir, esa preocupación que tienes que no descansa. La soledad mantenida, el cuidado prolongado de un familiar es algo que también genera estrés. El pesimismo, la sensación de sentirte ante una amenaza constante. Ese estrés genera inflamación y genera cortisol de manera sostenida. Es como un ácido invisible que derrite tus telómeros por dentro. Y lo que es peor, inhibe la telomerasa. Por tanto, lo que hace es impedir la reparación del telómero. Por primera vez, la ciencia demostró que nuestros pensamientos y nuestras emociones pueden llegar y llegan al núcleo de las células. Me imagino que te estarás haciendo la misma pregunta que me hice yo al descubrirlo. Si la mente puede acelerar el envejecimiento, ¿puede también frenarlo? Una de las respuestas la puedes encontrar separada por miles de kilómetros en esas zonas azules, en esas ciudades que te nombraba antes. Y se llaman así, zonas azules, porque son sin querer un experimento perfecto sobre longevidad. Son lugares donde la gente vive más, pero sobre todo son lugares donde la gente vive mejor. Y lo fascinante es que los que viven allí no han diseñado su vida pensando en los telómeros o en la telomerasa. Simplemente han construido culturas donde el estrés crónico casi no tiene espacio. Hay tres pilares que explican en gran parte los motivos que impulsan la longevidad en estas ciudades. El primero
es que se esfuerzan por tener una misión clara, un propósito para vivir cada día. Y a eso le llaman Ikigai, que se traduce por un plan de vida. Saben para qué se levantan, saben qué van a hacer cada día y tienen un motivo, o llámalo un propósito para hacerlo, que les sirve como un amortiguador natural del estrés. Protege su sistema inmune y protege sus telómeros. Segundo, viven en torno a una comunidad. A eso le llaman Moai, que se traduce como familia extensa. La soledad es uno de los generadores de estrés más tóxicos que existen. Sentirte solo genera mucho más estrés del que crees. Y en Okinawa, por ejemplo, prácticamente no existe el estrés en sus ciudadanos. En Cerdeña pasa algo parecido. Las personas mayores no son consideradas como cargas, son parte central de la vida familiar. Y esto, sin lugar a dudas, reduce la inflamación, la ansiedad y la tristeza en las personas. Y por tanto, reduce el desgaste celular. Tercero, tienen rituales de desaceleración. En Cerdeña lo llaman la hora feliz. En Loma Linda, en California, lo llaman el Sabbat de 24 horas de los adventistas. Hay otros rituales habituales en estas comunidades, como son los paseos diarios, pero no solo eso. Tienen todo un conjunto de diferentes gestos sencillos que les llevan a reducir el número de revoluciones en los motores de sus vidas. Mientras nosotros vivimos constantemente apagando fuegos e incendios emocionales, ellos viven de una forma en la que el fuego prácticamente no se enciende. Y aquí es donde convergen las investigaciones de Blackburn, Lumera, que es otro investigador del que te hablaré después, Eppel y toda un conjunto de comunidad científica moderna que estudian el estrés y la longevidad. La protección del telómero empieza en la mente, en cómo interpretas lo que te está pasando, en cómo te hablas a ti mismo, en cómo vives tus vínculos con la vida que te rodea y con los que te rodean. Pues bien, después de toda esta información que te acabo de dar, es ahora cuando llega el momento de presentarte la herramienta, aquella que tienes que tener en cuenta porque es la más poderosa y que cuando más seriamente te planteas la cuestión de una longevidad buena, sana y larga, la tienes que utilizar. ¿Cuál es esa herramienta? Te va a sorprender. Estoy seguro. Es tu diálogo interno. Lo que te dices a ti mismo. Cómo interpretas un desafío. Cómo gestionas un conflicto. Cómo te hablas a ti mismo en un momento difícil. Cada una de estas diferentes reacciones modifican la química de tu cuerpo en cuestión de segundos, aunque no te lo creas. Segundos. Y esto no es poesía lo que te estoy contando, es biología pura y dura. Esa narrativa interna de lo que te dices y cómo te lo dices decide si tu cerebro libera cortisol o calma. Si tu sistema inmune entra en defensa o en reparación. Si tus telómeros se desgastan o simplemente reciben un respiro.
Mira, como ejemplo, piensa en dos frases que son muy simples. Te puedes decir a ti mismo, esto es un desastre. O decirte, esto no, esto es un momento difícil. Vamos a respirar y vamos a dar el siguiente paso. La primera frase activa inflamación. La segunda, sin embargo, activa regulación. La primera acorta telómeros y la segunda los protege. Por eso, las zonas azules no son ningún misterio. Son la demostración viviente de algo que es esencial. El envejecimiento es una conversación permanente entre tu mente y tus células. Encontrar un propósito claro en cada momento de la vida, tener una red de apoyo, utilizar costumbres que te ayuden a bajar el ritmo y con el ritmo bajar también ese ruido que todos cargamos, escuchar una voz interior que no te castigue, sino que te acompañe. Eso, todo eso, y no listas de ingredientes para las comidas o ir al supermercado a completar todo eso. Eso, lo que te acabo de contar, es lo que realmente afecta a tu longevidad. Por eso, no necesitas mudarte a Okinawa, a Cerdeña, a Icaria o a Nicoya. Lo que necesitas es cambiar la manera en que convives con tu propia mente. Llegados aquí, y como te he apuntado hace un momento, te tengo que decir algo importante. La telomerasa no es un interruptor que enciendes o apagas con una dieta o con una píldora, ni tampoco con un superalimento mágico. Si estabas esperando que te diera una receta rápida, no es aquí, ni conmigo, con quien la vas a encontrar. Y esto, aunque te parezca un poco raro, en realidad es una magnífica noticia para ti. Lo que realmente protege tus telómeros no está en una tienda, ni en una lista de compras. El secreto está en cómo vives tú por dentro. Lo que descubrió la ciencia, lo que vio Blackburn, lo que vio Elisa Eppel, lo que muestran los meditadores longevos y los que viven en las zonas azules, es algo mucho más profundo. Tu biología se repara y lo hace cuando tú te reparas a ti mismo. La telomerasa responde a un clima interno muy particular, un clima sin incendios emocionales, sin guerras abiertas contra ti mismo, sin resentimientos. Todo eso consume tu energía vital. Y descubrir esta información nos obliga a centrarnos en lo esencial, en lo único que de verdad importa, que es, además, lo que más protege a tus telómeros. Y para eso te voy a ofrecer una serie de pistas o ideas para que tú mismo te puedas ayudar. Primero, aprende a perdonar. Perdonar no es otra cosa nada más que aprender a desconectarte de tu pasado en aquello que te afecta negativamente. No hay nada que envejezca más que un resentimiento sostenido. No es solo que tu alma
sea la que envejece. Literalmente, son tus células las que envejecen más rápido. El resentimiento es cortisol filtrándose una y otra vez en tu sangre. Y eso es como veneno, porque eso es inflamación crónica. Y esto, además, tu cuerpo, creyendo que la amenaza sigue viva, cuando en realidad pasó hace mucho tiempo. El perdón, y esto es algo que te lo puedo decir por experiencia propia, no es un acto espiritual. Indudablemente, la actitud espiritual te ayuda a perdonar, pero en realidad es un acto biológico. Es decirle a tu sistema nervioso, ya no estamos en peligro. Y cuando eso sucede, tu cuerpo pasa de estar en defensa a ponerse en reparación. Y es ahí, justo ahí, cuando la telomerasa puede empezar a trabajar. No tienes que reconciliarte con nadie, tampoco tienes que justificar lo que ocurrió, solo tienes que decir que no vas, atención, que no vas a pagar hoy por un daño que ocurrió ayer. Y ese acto interno, silencioso, íntimo, en realidad lo que es un bálsamo directo para tu ADN. Segundo, debes aprender a ser compasivo, lo que no es más que aprender también a desconectarte de la crítica que tú mismo te haces a ti mismo. Tienes que desconectarte de la autocrítica. La voz que más destruye tus telómeros no es la voz del mundo exterior, de lo que la gente dice, de lo que piensen de ti, es tu propia voz. Es esa frase dura, esa exigencia sin tregua que te haces a ti mismo, ese debería haber sido mejor. Todo eso tu cuerpo en realidad lo recibe como una amenaza. La compasión, primero contigo mismo y por supuesto después con los demás, lo que hace es exactamente lo contrario. Apaga la alarma. Cuando practicas la compasión, tu cuerpo libera oxitocina, que es una hormona que reduce el estrés. Calma tu sistema inmune y crea un clima interno de seguridad. Dicho de otra manera, un clima interno de seguridad en tu mente implica reparación celular. Implica también que estarás activando la telomerasa. Y esto que te digo no es algo metafórico, no es una figura literaria. Esto está contrastado por estudios científicos que confirman por qué las personas que viven en las zonas azules están rodeadas y viven rodeadas por redes de apoyo, amistades transparentes y tribus que en realidad hacen que se sientan familia. La compasión que comparten entre ellos es un auténtico escudo biológico. Y a ti también te puede ser de aplicación. Por supuesto que sí. De hecho, verás, en realidad es bastante sencillo. De hecho, puedes empezar por lo más fácil. Hablarte a ti mismo como hablarías a alguien a quien quieres. Ahora vayamos al tercer consejo. Debes aprender el movimiento que te da paz y que te baja el ruido. Pero no el movimiento que quema grasa, lo de los gimnasios. No estoy pensando en invitarte a que vayas al gimnasio. Y tampoco estoy pensando en decirte ponte en forma. No. Hablo de algo que es mucho más primitivo y profundo y sencillo al mismo tiempo. Caminar, respirar y mover el cuerpo sin grandes agresiones. Encontrar un ritmo que simplemente te devuelva al presente, al hoy, a la hora.
Es decir, un movimiento que de verdad te ayude a calmarte por dentro. Y en todo esto hay una razón biológica de por qué el movimiento en la naturaleza es tan potente. Verás, neurocientíficos de la Universidad de Exeter demostraron, por ejemplo, que vivir cerca del océano, del mar, o incluso pasar tiempo simplemente mirando el mar, calma la amígdala. Y la amígdala es tu centro del miedo y de la ansiedad en el cuerpo. El simple ritmo de las olas y contemplar la inmensidad del agua y del océano le dan a tu cerebro la orden de paz y reducen al mismo tiempo drásticamente la producción de cortisol. Los movimientos suaves reducen el cortisol de una manera que la ciencia lleva décadas observando. Dos de las zonas más famosas en las zonas azules, Okinawa y Cerdeña, son islas, o, si lo quieres llamar de otra manera, zonas costeras. El estudio de Exeter lo que hace es proporcionar la prueba científica de por qué el entorno de esas poblaciones, es decir, el mar, es un factor protector directo contra el estrés, que es, no te olvides, el enemigo número 1 de los telómeros. Hay otros movimientos moderados en zonas azules, como son los relacionados con la jardinería, subir una colina o ir caminando al mercado. Cada uno de ellos son básicamente interruptores fisiológicos. Cuando el cuerpo se mueve de una forma natural, el cerebro lo que interpreta es: estamos a salvo, estamos vivos, por lo tanto podemos reparar. Así es que la cuestión importante en este punto no es, como te decía, hacer ejercicio o ir al gimnasio, no. La cuestión es que puedas aprender a mantener una conversación abierta, pero silenciosa, con tu biología. Cuarto, debes aprender a hacer pausas de manera consciente. Me refiero a 10 segundos o a 1 minuto que te ayuden a cambiar tu día, tu mañana, tu tarde. Blackburn y Apple mostraron algo que en realidad es precioso. La manera en que respiras y el ritmo con el que te hablas alteran tu fisiología en cuestión de segundos. No necesitas 1 hora de meditación y tampoco necesitas irte un fin de semana a un monasterio. Lo único que necesitas son unos pocos segundos. Unos segundos en los que puedas hacer 4 cosas muy sencillas. Exhalar lento, reconocer lo que sientes, decirte esto es algo temporal, y cuarto, preguntarte cuál va a ser mi siguiente paso. Fíjate, esa micropausa cambia el tono de tu sistema nervioso, baja la presión interna y abre un espacio para que los telómeros respiren. Son unos segundos y tu biología empieza a salir de la guerra. Quinto consejo, debes aprender a dialogar internamente como si fueras todo un ecosistema. Es decir, se trata de que pongas en marcha una auténtica y tuya telomerasa mental. Todo se reduce a la historia que te cuentas. Verás, no puedes eliminar el estrés, pero sí que puedes darle un sentido. Puedes reescribir el guión para que tu cuerpo no viva tu vida como si fuera una amenaza, sino como un camino.
Tu diálogo interno es el clima emocional en el que viven tus células. Si ese clima es un desierto, los telómeros se queman. Si ese clima, sin embargo, es un lugar seguro, los telómeros se reparan. No se trata de ser positivo, se trata de ser consciente. Se trata de elegir una frase que te devuelva el control. Y esa elección, hecha una y otra vez, ese es el verdadero activador de tu longevidad. Después de todo esto que te he contado y con la idea de hacer un poco de recapitulación, a mí me surgen dos preguntas y cada una, por supuesto, tiene su propia respuesta. La primera pregunta es: ¿cuál es la principal enseñanza que nos dan en las zonas azules? Muy fácil, que no son un simple lugar donde algunos viven más, no, son estrategias científicas para lograr la reducción del cortisol. Y la segunda es: ¿cuál es la verdad final detrás de ese premio Nobel que entregaron por unos estudios que vinculan la mente con la longevidad? ¿Cuál es? Muy sencillo, que la telomerasa no es un milagro, es solo un reflejo. Refleja el clima interno en el que tú vives y refleja tu nivel de estrés, tus vínculos, el nivel de compromiso que tienes con tu propio plan de vida, tu capacidad de soltar, tu manera de hablarte, tu forma de moverte por el mundo. Y la lección final es que no podemos alargar la vida como quien estira un chicle. En definitiva, nuestra fecha de muerte ya está escrita seguramente, pero lo que sí que podemos hacer es mejorarla. De eso se trata la longevidad. Hacerla más amable, más coherente con lo que nuestro cuerpo necesita y con lo que nosotros anhelamos, estar en buena salud. La longevidad no es un número, es un estilo de relación contigo mismo. Así que ya solo queda una última pregunta más. Perdona que surjan tantas preguntas, pero me parece todo esto muy interesante. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pequeña decisión puedes tomar ahora que haga que tu funcionamiento biológico mejore? La primera cosa que te digo es: no busques la perfección. Solo busca estar enfocado en la dirección correcta. Ya sabes que tu cuerpo te está escuchando. Agradece cada gesto y hazlo saber. Comunícaselo a tu cuerpo. Una pausa, aprender a perdonar, unos pasos sin prisa. Incluso dite a ti mismo una frase con cariño hacia ti. Con estas pequeñas decisiones pones cimientos sólidos para alcanzar una feliz longevidad. Trátate bien. Si no lo haces, tu cuerpo se defenderá con una estrategia verdaderamente militar y provocará inflamaciones. Eso es algo que no quieres que ocurra, porque en el momento que empiezan las inflamaciones empiezan el resto de los problemas. Y para ayudarte a responder a esta última pregunta sobre cuáles podrían ser tus pequeñas decisiones, profundizaré en ello en el siguiente vídeo. Es algo que te va a ayudar porque te va a sorprender. La ciencia ha encontrado el extintor biológico a ese fuego crónico que es la inflamación, lo que el cuerpo utiliza para defenderse. Y para tu sorpresa, no te lo esperas, para tu sorpresa, ese
Esa manera de apagar la inflamación es el ejercicio de los valores humanos. En el segundo vídeo de esta serie de 4 vas a descubrir cómo la gratitud, el perdón, tu diálogo interno, algo que te he apuntado en este vídeo, se convierten literalmente en tu propia farmacia antiinflamatoria. Podrás programar tu mente y hacerla inmune al desgaste. Espero que te guste. Te leo en comentarios y no te olvides, adelante, siempre adelante.